El tema de la predicación: ordena tu vida, porque vas a morir. Ordena tu vida, porque vas a morir. La Biblia, la palabra de Dios, de manera insistente nos recuerda a todos los seres humanos, cristianos o no cristianos, que nuestra vida en esta tierra es muy breve. Constantemente Dios trae a nuestros corazones que ordenemos nuestras vidas, porque nuestros días están contados en esta tierra y solamente estamos de paso. No lo busque, pero dice Job capítulo 7, versículo 7: acuérdate que mi vida es un soplo. Escuche esto. Así es la vida del hombre. Un soplo. Que estamos en este momento y el siguiente segundo podemos morir. Job dice: acuérdate que mi vida es un soplo. El Salmo 78, no lo busque, 39 dice: se acordó de que era carne, soplo que va y no vuelve. El salmista dice que la vida del hombre es muy breve en esta tierra. Y si no, pregúntele a los hermanos y hermanas, que ya les pintó el pelo de blanco. ¿En qué momento nos hicimos grandes? ¿Tan rápido ha pasado el tiempo? Algunos ya rebasaron los 50 años y uno voltea atrás y dice: ¿qué pasó? La palabra nos habla y nos recuerda que la vida es breve en esta tierra. Dice el Salmo 102, versículo 11: mis días son como sombra que se van. Y Dios nos habla y nos insiste constantemente a que recordemos nuestra brevedad en esta tierra. Con esa breve introducción vamos a ir al pasaje que leímos y que encontramos. Pero antes de leer el pasaje de segundo libro de Reyes, vaya conmigo y busque Hebreos 9:27. Esta cita sí es importante que la lea conmigo. Y voy a pedirle ahí a nuestro hermano Hernán que nos apoye con las personas, hermanos que no traigan Biblia, que puedan tener una Biblia para que todos podamos tener a la mano la palabra de Dios. Hebreos 9:27. Dios nos habla a nosotros que tenemos que ordenar nuestra vida. Ponga atención a lo que dice Hebreos 9:27. ¿Ya lo tiene? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después ¿qué? Pregunta: ¿el juicio de qué? El juicio que enfrentaremos ante Dios, escuche esto, de todas las cosas que hicimos en la tierra. Después de la muerte, dice el texto, estará el juicio. ¿El juicio de qué? Que Dios nos pedirá, nos demandará cuentas del tiempo que vivimos en la tierra, breve, corto y pasajero. ¿Escuchó eso? Después de que pasemos de esta vida, inmediatamente tendremos que rendirle a Dios cuentas de lo que hicimos. Por eso el texto dice: y después de la muerte, después de la brevedad aquí en la tierra, tendremos que entregarle cuentas a Dios de todo lo que hicimos mientras vivimos el tiempo que Dios nos permitió estar en esta tierra. Y déjeme decirle algo: si tu vida está en desorden, será bien complicado que le entregues cuentas a Dios. Por eso en esta mañana no te equivocaste. Estás aquí porque Dios te ama tanto que desea que en tu vida corta y breve en esta tierra comiences a ordenar las cosas de acuerdo a las prioridades que tiene cada una de ellas. Ahora sí, vayamos al segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Es importante, hermanos, iglesia, amigos, que entendamos que la vida es corta y que tenemos que vivirla con sabiduría, y tenemos que ordenar las cosas que están desordenadas. Dice el texto: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. ¿Sabe cuántos años tenía Ezequías cuando sucede este evento en su vida? Tenía 40 años. Joven, ¿verdad? 40 años.
y le llegó una enfermedad terminal. Yo he visto casos de niños y de jóvenes que les llegó una enfermedad terminal y de repente tuvieron o murieron. Dice la Biblia que Ezequías cayó enfermo de muerte, es decir, llegó a su vida una enfermedad que no había humanamente la posibilidad de salir de esa enfermedad. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así. ¿Quién le habló a Ezequías? Dios. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios a Ezequías? ¿Ordena qué? Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Tenía 40 años aproximadamente Ezequías cuando esto sucede en su vida, muy joven. Sin embargo, le llegó el momento en el cual tendría que partir de esta tierra. Y la instrucción que Dios le da en ese momento es ordenar los asuntos de su vida. Ordenar los asuntos y problemas que tuviera en su casa, con su suegra, con su suegro, con sus cuñados. Que ordenara las cosas en el reino, las finanzas, los puestos. Dios le dijo a Ezequías: ordena todas las cosas, porque no tienes más tiempo. Tus días han llegado a su fin. Si tienes que pedirle perdón a tu suegra, hazlo. Si tienes que pedirle perdón a tu cuñada, a tu hermano, a tu esposa, a tus hijos, a tu vecino, hazlo, Ezequías, porque tus días están por terminar. Si debes dinero, paga lo que debes, pero ordena tu casa. Si tienes propiedades, haz un testamento y deja las cosas en orden, Ezequías, porque vas a morir. Ese momento debió haber sido muy impactante para Ezequías. Imagínese usted, 40 años, viene el doctor y le dice: vas a morir. ¿Cuál es la razón que usted tendría, hermanos? Vamos a ver qué reacción tuvo Ezequías. Texto 2. Entonces él volvió su rostro a la pared y lloró a Jehová y dijo: orar es bueno cuando hay enfermedades. Orar es bueno, pero hay que ver qué tipo de oración hacemos. Te ruego, oh Jehová, escuche la oración que hizo Ezequías. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Uno de los reyes más importantes en Israel fue Ezequías, un hombre de Dios que quitó la idolatría en el pueblo, un hombre que instituyó el servicio a Dios con los sacerdotes, quitó los altares a los ídolos, e instituyó hombres para que al pueblo lo llevaran a las cosas de Dios. Ezequías fue un rey importante. En ese momento, cuando sucede esto, estaba en la parte más alta de su reinado. Y entonces en su oración él le dice a Dios: acuérdate, Dios, que yo te fui fiel, que yo fui íntegro. Yo le hago una pregunta a usted: ¿usted cree que Dios no sabía lo que Ezequías hizo en su reinado? ¿Qué cree usted? Claro, Él es Dios, Él es omnipresente, Él es omnisciente. Él no ocupa que el hombre le diga cómo ha vivido. Dios lo sabe. Pero en su oración Ezequías la dirigió de esa manera. Ahora, lo que describe el versículo 2, que anduvo en la integridad de corazón y que hizo las cosas que agradaran a Dios, ese es el deber de todo cristiano. Que seas ordenado, que seas íntegro, ese es el deber de cada hijo de Dios. Pero Dios nos ve. Dios sabía todo eso. Texto 3. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Versículo 4. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová e hizo diciendo. Fíjese, e hizo diciendo. Pero antes de que leamos y abordemos el texto 4, hay una palabra que está en el texto 3 que me gustaría que leyera conmigo, cuando Ezequías le recuerda a Dios en su mente allí. Y dice al final: y lloró Ezequías, ¿con qué? Con gran lloro. Dice otra versión que Ezequías lloró amargamente. Esa frase da a entender que frente a Ezequías estaba lo inevitable, que sus días habían llegado. No le agradó la noticia y lloró con mucho dolor y con amargura.
Dice el texto, sus días habían llegado hasta el fin. Ahora, algo muy importante que me encontré en esta historia de Ezequías, que él, cuando llega esta noticia a su vida, él aún no era casado, no tenía hijos, no tenía familia, y le preocupaba dejar descendencia. Vamos a ver más adelante. Texto 4 ahora sí. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de tu mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Si tenía 40 años Ezequías y le dio Dios 15 más, ¿a los cuántos años murió Ezequías? A los 55. Aún era joven. A los 55 años murió. Dios conoce el futuro, hermanos, pero usted y yo no. Lo que hemos leído se llama la voluntad permisiva de Dios. Escuche esto. ¿Qué es la voluntad permisiva de Dios? Dios tiene un plan para cada uno, pero en algunos casos la oración que uno realiza llega ante Dios y muchas veces Dios hace un cambio, no porque Él deje de ser Dios, sino porque Él le da a la gente, o a sus hijos mejor dicho, lo que está pidiendo. Mucho cuidado con lo que le pidamos a Dios. Ezequías no sabía lo que vendrían en sus 15 años que Dios le añadió, pero Dios sí sabía. ¿Usted qué cree? ¿Fue para bien los 15 años que Dios le dio a Ezequías o fue para mal? Vamos a leer la Biblia. Versículo 12 del capítulo 20. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías. La noticia de Ezequías corrió en toda la región. Ezequías, que estaba a punto de morir, su Dios lo ha sanado. Su Dios lo había sanado. Y todos los pueblos alrededor sabían de esta noticia. Entonces, el rey de Babilonia envía mensajeros a Ezequías, dice el texto, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Babilonia era uno de los pueblos más paganos de aquel entonces, idólatras, que Dios le había dicho a su pueblo que no se juntara con ellos. Este rey pagano trató de congeniar con Ezequías para hacer alianza y combatir a los asirios. Y le manda unas cartas y presentes, versículo 13. Ezequías los oyó, fíjese lo que hizo Ezequías con esta gente, y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especies y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros, y ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrare. Pasan 3 días de que Dios lo sana, y viene la prueba Ezequías. Viene un pueblo pagano con mensajeros, ¿y qué hizo Ezequías? Le abrió ¿qué? Su casa, y le mostró hasta las cosas más íntimas de su casa. Dice el texto, sus cosas, sus armas, sus tesoros. Y eso nos habla que se sintió orgulloso Ezequías. Como ya estaba sano, se sintió otra vez con fuerza, y otra vez volvió el orgullo a él. Hermanos, tengamos cuidado a quien le revelamos las cosas más íntimas de nuestro corazón, porque no cualquiera tendrá el cuidado y el valor de cuidar aquellas cosas que más amamos. Muchos cristianos se han equivocado en compartir cosas que son muy importantes a gente que no son cristianos y que no valoran ni respetan las cosas. Ezequías se sintió seguro. Usted ha visto gente enferma que de repente uno va a orar por ellos, en la cama están postrados y piensan que ya no se van a levantar, y dicen, ahora sí voy a arreglar mi vida, voy a buscar a Dios, si me levanto voy a ir al templo, voy a buscar de Dios. Se levantan de la cama y ¿qué hacen? Siguen a lo mismo, se olvidan de Dios. Así le pasó a Ezequías, es lo que dice el texto.
Versículo 14. Después de este incidente, que Dios lo ve, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones? ¿Por qué llegó allí Isaías? Porque Dios lo mandó y porque Dios sabe lo que estaba pasando. ¿Qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Ezequías mostró las cosas más íntimas que él tenía. Se empezó a sentir dueño de las cosas. Sí logra ver que de repente los seres humanos tienen este problema de decir: esto que tengo es mío. Déjame recordarte que todo lo que tienes, nada es tuyo, ni tus hijos. Todo es prestado. Solamente somos administradores. El día que mueras, no te vas a llevar nada de esta tierra. Así es de que no te sientas dueño de nada. Solamente dale a Dios gracias que tienes por un momento un trabajo, que tienes unos hijos, que tienes una familia, que tienes un negocio. Porque todo lo que tenemos es que, dígalo fuerte, es que prestado. No tenemos nada. Es importante entender, hermanos, que no somos dueños de nada. Aunque en este momento podamos decir que tenemos casa, carro, una cuenta en el banco, no tenemos nada realmente. Todo es prestado. Texto 16. Entonces Isaías dijo a Ezequías: escuche esto, oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Qué fuerte, ¿no? Imagínense. Dios viene y le dice a Ezequías: todo lo que materialmente has tenido se te va a quitar. Lo que tus padres hicieron, lo que tú tuviste materialmente, será llevado. ¿Por quién? Por la gente a la cual tú le abriste tu casa. Por la gente a la cual tú le abriste las cosas más íntimas, más personales. Y aquí viene una enseñanza, hermanos. Tengamos cuidado. Mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Texto 18. No solamente todo lo que tienes se te va a quitar. 18. Esto es muy triste y muy fuerte. Y de tus hijos que saldrán de ti. Imagínese esta escena. Todavía no tiene hijos Ezequías. Aún no está casado. Y ya Dios le está diciendo qué va a pasar con esos hijos. Y le dice: y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán ¿qué? Castrados es la palabra en español. Castrados. ¿Qué sentiría usted como padre si esto le pasa a uno de sus hijos? Ahora yo le hago la pregunta que le hice un momento atrás. ¿Esos 15 años fueron para bien o para mal? Porque si en esos 40 años Ezequías hubiera dicho: Señor, respeto tu voluntad, por la puerta de enfrente hubiera salido. Pero después de los 15 años sale por la puerta de atrás, porque todo lo que tenía y su descendencia pasaría por una prueba bien difícil. ¿Para qué le pides a Dios que te añada días si detrás de esos años vienen tragedia y dolor a tu vida o a tu descendencia? ¿Sabe que Dios es perfecto en lo que nos da? Si Dios te da un hijo, te da dos. Si Dios te da 30, 40 años, hermano, respetemos la voluntad de Dios. Dios quiere evitarnos dolor en el futuro. Dios sabía que esto iba a ser Ezequías. Por eso Dios le dijo: ha llegado a tu vida el momento de partir de esta tierra. Y lo que te pido, Ezequías, no es que me pidas más años, sino que ordenes ¿qué? Hoy usted tiene que ordenar su casa, hermano. Usted tiene que salir de este lugar y ordenar su vida, ordenar su casa, ordenar lo que tenga que hacer, porque su vida es breve. Ordene su vida. Porque si usted le pide a Dios que le añada más tiempo, quién sabe qué pase en los días que vengan a su vida. Esto es fuerte. Leamos el texto 18. Y de tus hijos que saldrán de ti. Imagínense, todavía tenían sus hijos.
que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Serán llevados esclavos y los castrarán en un pueblo pagano. Hubiera sido mejor que con la grandeza que tenía a sus 40 años partiera de este mundo y no con los 15 añadidos y tanto dolor. Pero lo que viene es aún más triste. Ponga su vista ahí, 19. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado, ¿es qué? ¿Seguro? ¿Es bueno lo que Dios le estaba diciendo a Ezequías? Te van a quitar todo lo que tienes y a tus hijos que te van a nacer los van a castrar. ¿Eso es bueno? Pregunto. ¿Sabe cómo se llama esto que hemos leído? Se llama egoísmo. ¿Cómo se llama? Porque solamente estaba pensando Ezequías en él. Solo estaba pensando en su momento, en que él tenía vida, que él tenía la vida en ese momento. Solo pensaba en él, no pensaba en sus hijos. Y así hay muchos padres egoístas. No están pensando en sus hijos, están pensando en su bienestar material, económico, y les están negando a sus hijos una vida espiritual cerca de Dios. No sea egoísta. Ezequías fue egoísta, pensó en sus 15 años que Dios le estaba dando y no le importaba lo que le pasaría a su descendencia, porque al final dijo él: yo no lo voy a ver. Le digo una cosa, hermano, de parte de Dios: no sea egoísta con su descendencia. Ordena tu vida y deja a tus hijos en una casa de Dios, en un templo. Si no es aquí en un lugar, pero déjalos en la casa de Dios. No les niegues la bendición. No seas egoísta con ellos. Porque algunos dicen: yo ya fui, yo ya conozco. Pero tú tienes que dejarlos en un lugar. No los maldigas. Porque lo que estaba haciendo Ezequías con su descendencia que uno tenía, los estaba maldiciendo. Y otra vez la pregunta que surge: ¿qué prefieres? ¿Salir por la puerta de enfrente de este mundo o por la puerta de atrás? Todo depende cómo ordenas tu vida. Después dijo, texto 19, ponga su vista ahí: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Claro que no es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad. ¿Qué dice? ¿Sí lo grabé? Por lo menos cuando yo esté, que estén bien las cosas. Ya que yo muera, pues que Dios nos ayude. No, hermanos. Ordenemos nuestras vidas y dejemos un bienestar espiritual a la descendencia que Dios nos ha dado. Versículo 21. Los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y como hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? ¿Y qué pasó? 21. Durmió Ezequías, entiéndase, murió. Finalmente le llegó la muerte a Ezequías. 15 años después, 55 años de edad, pero llegó el momento de partir. Yo no sé cuánto tiempo tengas tú a partir de hoy. No lo sé. Puede ser muy poco, puede ser mucho. Pero vamos a morir, hermanos. Y el mensaje de hoy es ordenar. Ordenemos todas las cosas que por ahí están con pendientes. No dejemos problemas. Dejemos todas las cosas en orden. Amén. Capítulo 21 rápidamente. Vamos solamente a ver un poco acerca de Manasés. De 12 años era Manasés, este fue el primogénito de Ezequías, cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. Es decir, Manasés murió a los 67 años, murió más grande que su padre, pero murió finalmente. Dios es el único con la autoridad para determinar el tiempo que vamos a vivir en esta tierra. Pero vivámoslos bien. Versículo 2. Esto que vamos a leer ya no lo vio Ezequías, porque ya había muerto. Pero lo que Dios le dijo que iba a pasar, se cumplió. Y yo le digo esto, hermano, con mucho temor con Dios. Lo que Dios le habla a usted, tómelo en serio. Tómelo en serio, porque Dios no es hombre para que nos esté diciendo cosas que no cumple.
Tengamos respeto con las cosas de Dios porque se cumple, hermano. Texto 2. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, el hijo de Ezequías, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares, altares que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Qué desastre fue este muchacho, qué desastre. Todo lo que Dios dijo que no hicieran, eso hizo. ¿Sabe qué hizo Ezequías con su descendencia? Los maldijo. Y Manasés, su hijo, es recordado en la historia de la Biblia como el rey más pagano y más idólatra que ha tenido la nación. Culpa de un padre egoísta, que Dios le había dicho: por cuanto pediste 15 años, esa no era mi voluntad, Ezequías. Mi voluntad es que a los 40 partieras de esta tierra, pero tú me pediste 15 años. Tuve de ti misericordia y te los voy a dar, pero esa no era mi voluntad. Hermanos, iglesia del Señor, el tiempo es breve. Los años que Dios nos da hay que vivirlos, pero vivirlos en Dios. Ordenemos nuestras vidas. Ordenemos nuestras vidas, porque el tiempo es corto. Y todo lo que tengas que arreglar, hazlo. Si le has pegado a tu esposa, si la has maldecido, a tus hijos, si les has pegado, si los has denigrado, pídeles perdón. Pídeles perdón. No sigas viviendo esa vida en desorden, porque puede llegar el momento en el cual Dios te diga: hasta aquí, y dejaste un desastre en tu casa. Que Dios tenga misericordia.